por permitirnos alabarte, Señor, exaltarte, darte honor, gloria solo a ti, Señor. Dios, bendito eres, Señor, alabado eres, mi Dios todopoderoso. Padre, que estas alabanzas que entonamos sean para ti, Señor, esa ofrenda, mi Dios todopoderoso. Padre, y que esta palabra que tú tienes para nuestras vidas, Señor, Dios, Padre, la pongamos por obra, Señor, y Dios, como tú nos lo enseñas a través de ella, Señor, cumple el propósito por la cual has enviado, Señor, Dios todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que haces y seguirás haciendo en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a la palabra. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Amén. Pues, ahorita, en estas últimas semanas, ¿verdad? En estos últimos días, toda la gente anda atemorizada, anda temerosa, anda escuchando. Se está hablando, ¿verdad? Pero Dios a través de su palabra nos enseña que Él está con nosotros. Amén. Que no porque retemos a Dios, porque no sé si han visto muchas, ¿qué será? Publicaciones en redes que dice que el congregarse en una iglesia, el no acatar reglas, en este caso del hombre, es retar a Dios. Nosotros no lo aprendemos así o no lo creemos así. ¿Sí? Nosotros no nos estamos reuniendo en este día viernes, para que todos vean que somos la mega iglesia confiada en Dios. ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros hemos dudado de Dios? Hemos puesto en duda la palabra, hemos puesto en duda lo que hemos visto de parte de Dios. ¿Sí? Estamos reunidos en esta tarde no para retar ni para demostrarle a nadie. ¿Sí? Estamos reunidos porque reconocemos que necesitamos de Dios. Porque reconocemos que solamente Él es el único que nos va a ayudar. ¿Sí? Él es el único que nos dice hasta acá. Así pueda venir lo que venga. Ahorita lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque al estar estudiando esta palabra, es lo que ahorita la gente tiene. Miedo. ¿Sí? ¿Miedo a qué? A que si alguien tose junto de ti, el gel antibacterial, cubrebocas. Pero a ver, se están cuidando de una persona que tiene gripa, que tiene tos, que a lo mejor tiene un resfriado, una alergia. Por ejemplo, ustedes conocen a mi sobrinita Cami, ella es alérgica. Va a la escuela el lunes y la regresan porque llevaba una alergia muy fuerte. No era ni coronavirus, no era ni gripa, era una alergia que ella tiene de por sí a la humedad. Y la maestra la regresa bien atemorizada. Una alergia no se contagia. Su cuerpecito de ella es alérgica a la humedad, entonces empieza a estornudar, empieza ¿sí? a sufrir los efectos de una alergia a la humedad. Pero la maestra atemorizada la regresa a su casa. ¿Por qué? Y nos cuidamos de que alguien nos tosa, de que alguien nos salude, porque ahorita, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? No me saludes, no esto, no te me acerques, no. A ver, pero ¿se están cuidando del pecado? ¿Se están cuidando de no fornicar? ¿Se están cuidando de no mentir? ¿Se están cuidando de no, murmurar? ¿Se están cuidando de todo lo que es conlleva o hace el ser humano? ¿Se están cuidando en realidad de eso? ¿O nada más se están dejando llevar por la corriente? Porque como ahorita está la moda del coronavirus, ahorita todo el mundo se está cuidando de eso. Todas las escuelas ya cerraron. ¿Sí?
Y todas las iglesias ya cerraron. ¿Sí? Dice que están, ese rato estaba yo viendo de un pastor que creo que tú comentaste algo. Bueno, comentaste algo en esa publicación. Y todos, ay, no, sí, siervo de Dios, que él cerró, que se debe de alabar en casa. ¿No? Por ejemplo, él y con su familia, la hermana y con su familia, la hermana y con su familia. ¿No? Para que no se contagien. No, pero no, o sea, pero se estarán cuidando a toda esa gente, en verdad de no pecar, en verdad de no contagiarse del pecado. O nada más se están cuidando de no contagiarse del coronavirus. ¿No? Y el tema de hoy se llama miedo a qué. Miedo a qué tenemos. ¿A qué tenemos miedo? Tengo miedo a perder mi alma. Usted tiene miedo a perder su alma. ¿A miedo a qué? ¿O qué nos lleva al miedo? ¿A que entre el pecado? ¿O por qué tienes miedo? Por el pecado. ¿Sí? Pero mucha gente se está cubriendo con cubrebocas, con gel antibacterial, pero no se está en verdad cubriendo ni cuidando del pecado. ¿Sí? No, en verdad el Señor dice su palabra, búscame mientras pueda ser hallado. ¿En verdad estamos buscando al Señor ahorita en estas circunstancias? No todos, hermanas, no. Al menos vemos las noticias o algo y todos hablan de que a lo mejor ya hay una vacuna ya. Pero no, ustedes damos a Dios para que la perfeccione o para que haga efecto rápido, no sé. Otra cosa. Ajá. Pero en este caso, ¿por qué la gente tiene tanto miedo? Porque saben que están haciendo, vamos a través de la palabra, miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Fíjense. Sensación de angustia provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Qué está pasando ahorita en redes? Tanto están bombardeando, tanto están subiendo cosas, que ¿qué pasa? La gente ya se está haciendo. Ya se ven en el hospital, ya se ven ahí. ¿No? En lugar de ponerse a orar, en lugar de pedirle a Dios, en lugar de estar clamando al Señor, ya se están haciendo una telenovela en su cabeza. Ayer me decía una chica, me decía, nos están entrando del coronavirus. Sí, porque dice la profecía de Nostradamus, que las 7 dijo que las 7 no sé qué, que tal, que alcanza y eso le causó miedo, temor. Me dice, bueno, sí creo, pero soy cristiano. No, sí, pero está creyendo en otras cosas. Está creyendo lo de nosotros. A ver, cuando el Señor nos llame a cuentas, o cuando el Señor diga hasta acá, ¿quién lo va a decir? ¿El coronavirus o el Señor? Señor. El Señor va a decir, hasta aquí llegó tu límite de vida. Y a lo mejor ni del coronavirus. Así es. Pero mucha gente ya se ve y se está atemorizando y se está angustiando y se está preocupando porque ¿qué está pasando? ¿No? Ahorita las compras que están haciendo. Y ahorita vamos a ver a través de la palabra, Vamos a verlo a través de la palabra. ¿Por qué hacían eso? ¿Sí? Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro o incluso pasado. Emoción angustiosa por un riesgo, una sensación desagradable que surge por la aversión natural
a las amenazas. Ahorita la gente se siente amenazada, ¿sí? Por este virus. Vamos a través de la palabra. ¿Por qué permitimos el miedo? Y voy a hablar en general, no voy a decir por qué permiten y yo no. Voy a hablar por qué permitimos. Porque muchas veces, ¿sí? Y les voy a poner en lo que buscan es Éxodo 2. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Apenas bueno, mi esposo estaba orando por una persona y esta persona decía que por qué yo tenía miedo. Fíjense. Y yo comparto la palabra, ¿no? Y me decía que por qué yo tenía miedo, que por qué no confiaba en él. Me estaba hablando Dios. Estaba hablándome Dios a través de esta persona, que por qué tenía miedo. Por eso voy a hablar en general, ¿sí? Porque a veces permitimos el miedo, porque empezamos a permitir, ¿no? Ay, es que pasó esto, ay, es que sucedió esto, ay, es que se viene esto, es que... Y inconscientemente lo permitimos, ¿sí? Éxodo 2, del 11 al 15. Éxodo 2, del 11 al 15. Del 11 al 15. Éxodo 2, del 11 al 15, ¿lo tienen? Dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Por qué tuvo miedo Moisés? Lo habían descubierto, habían matado. Porque lo habían descubierto que había asesinado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo cuando estaban siendo esclavos del pueblo de Egipto. ¿Sí? A veces permitimos el miedo porque hemos hecho algo malo. Les voy a leer con esta traducción. Dice, años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, Moisés volvió a salir y al ver que dos israelitas estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro, ¿por qué le pegas a uno de tu propio pueblo? A que le respondió, ¿y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? ¿Y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo, seguramente ya se supo que maté al egipcio. En efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. ¿Sí? Moisés permitió el miedo porque había cometido algo, había cometido un asesinato. Por defender, sí, era algo justo, tal vez, pero hizo algo malo.
¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos permitiendo miedo es porque no estamos haciendo las cosas bien. Cuando no estamos obedeciendo totalmente a Dios, entonces dudamos de que Él nos va a ayudar. Porque, ¿qué creen? Hemos escuchado, hemos leído, nos han dicho que debemos de obedecer a Dios y nos han puesto ese dichoso ejemplo que dice, vamos, es como si lo llevamos al ámbito físico, es como un papá a un hijo. Si el hijo no obedece y le pide algo al papá, ¿por qué el papá se lo va a dar? Si está desobedeciendo. Entonces nosotros permitimos el miedo cuando estamos desobedeciendo, cuando estamos dudando, cuando estamos permitiendo cosas que a Dios no le agradan. Es cuando dudamos si Dios nos va a ayudar, si nos va a responder, si nos va a dar salida, si nos va a ayudar en aquel problema, si nos va a sanar de aquella enfermedad, si nos va a dar fortaleza para seguir adelante. Es cuando empezamos a permitir el miedo. ¿Y qué creen que hacemos? En lugar de enfrentarlo, pedir perdón, reconocerlo, pedirle a Dios, empezamos a huir. ¿A huir de qué o de quién? Ya como para que me congrego, ya mejor ni oro, ya mejor ni busco, ya mejor. Y empezamos a dudar y a tener miedo. Para muchos Moisés hizo algo justo. Defendió a uno de su pueblo. Pero asesinato es asesinato, ¿o no? Entonces es cuando nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos permitiendo para que no nos sientamos seguros de que Dios nos va a guardar, nos va a responder, nos va a fortalecer, nos va a sacar de este problema, nos va a ayudar? ¿Sí? Pero si nosotros estamos obedeciendo su palabra, nos estamos congregando, estamos esforzándonos a poner a Dios en primer lugar, a hacer su voluntad, así venga lo que venga, vamos a estar seguros y vamos a estar confiados de que Él nos va a ayudar y no vamos a tener miedo de nada ni de nadie. ¿Sí, amén? ¿Qué debemos hacer para no tener miedo? Vamos a Éxodo 12, ahí mismo. Éxodo 12. ¿Qué debemos hacer para no permitir miedo? Éxodo 12, del 1 al 20. Éxodo 12, del 1 al 20. Éxodo 12, del 1 al 20. ¿Lo tiene? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida, en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego.
Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. ¿Qué debemos de hacer para no tener miedo? A ver si alguien puso atención. Les voy a decir qué debemos de hacer. ¿Qué había hecho Dios con el pueblo de Egipto? No, pero ¿qué había hecho Dios con el pueblo de Egipto? Si alguien ha leído Éxodo, ¿qué había hecho Dios? Las plagas. ¿Sí? Había mandado plagas al pueblo de Egipto. ¿Sí? Y esta iba a ser la última plaga. Y ahorita vamos a leer cuando es que se iban a morir todos los primogénitos. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer nosotros para no tener miedo? Y cuando nosotros abrimos nuestra boca, hicimos esa declaración y esa oración de fe, que nosotros íbamos a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, dice aquí el versículo que se iba a matar un cordero, ¿sí? Y que esa sangre, y dio indicaciones específicas de lo que se tenía que hacer con ese cordero. Pero también dio una indicación específica que se tenía que hacer. Lo que usted dijo, hermana. La sangre. Los dinteles de la casa se iban a pintar con esa sangre del cordero que les estaba dando las indicaciones Moisés. Nosotros al recibir a Cristo, ¿qué hemos recibido? ¿Qué hemos recibido? La sangre del cordero. La sangre del cordero. Mucha gente dice que ya se agarra como un amuleto la sangre de Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos cubre o cuando nos guarda? ¿Qué es lo que tenemos que orarle al Señor? Por eso decimos, ¿no? Que la sangre de Cristo tiene poder, porque a través de esa sangre nosotros estamos aquí. Amén. Así es. Y a través de esa sangre estamos sellados para que toda esa plaga que manda o que mande no nos toque a nosotros. Sí, y no porque nos sientamos intocables o superhéroes y que vamos a ver, usted tiene coronavirus y la voy a besar y la voy a... ¿Sí? Ahí estaría yo retando a Dios. ¿Sí? Pero si yo no le tengo miedo a alguna enfermedad, cancelo en el nombre de Jesús, que usted tenga
puse el ejemplo. Pero si alguien que tiene una enfermedad y tenemos miedo, la misericordia del Señor está, pero tenemos que creer que de esa sangre que hemos creído, que de esa sangre que hemos creído, esa sangre nos ha limpiado, nos ha cubierto, nos cubre, nos protege y nos libra. ¿Sí? Pero no estamos aquí para retar a nadie, ni a demostrarle a nadie. ¿Sí? Hemos creído, creemos que Dios tiene el poder para guardarnos, cubrirnos. O sea, lo acabamos de, a ver, ¿este libro son fábulas? Claro que no. Todas las plagas que permitió en Egipto, ¿fueron mentiras? No. ¿Sí? Cuando yo estaba estudiando este tema, se me venía a la mente Daniel. ¿Qué hubiera pasado con Daniel si hubiera tenido temor de entrar a ese foso de leones? ¿Qué hubiera pasado con Daniel? Se lo hubieran comido. ¿Pero qué hizo Daniel? Creyó que Dios, a ese Dios el cual él servía, a ese Dios el cual él oraba y clamaba y a cada momento lo iba a librar de ese foso de leones. ¿O no? ¿Y qué dice la palabra que pasó con Daniel? Ni un rasguño tuvo. ¿Por qué? Porque Dios lo protegió. Entonces, ¿no nos podrá proteger Dios de cualquier cosa? Así nos va a proteger. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la característica? Creer y obedecer. ¿Sí? Aquí le dio Dios a Moisés indicaciones precisas de lo que tenía que hacer con ese cordero que iban a hacer el holocausto, la ofrenda. Y le dijo, van a comer y si les faltan, únense 2 familias y lo que les sobren tienen que hacer. Pero a ver, Dios nos dice, haz esto, así, tal cual. ¿Lo obedecemos? No. No. ¿Sí? Si nos dice, este pedazo, por ejemplo, vamos a hablarlo sobre ahorita que estamos hablando del holocausto, lo vas a quemar. Ay, no, si se ve bien rico. Ay, sí, es la grasita la que más me gusta. ¿No? Pero el Señor daba indicaciones específicas de lo que se tenía que hacer. Y el pueblo, o Moisés se los dio al pueblo para que lo obedecieran. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Que si Dios nos da indicaciones específicas, lo hagamos. Haz esto, sí señor. Haz el otro, sí señor. Deja de hacer esto, sí señor. Ahora vamos ahí mismo al capítulo 12, pero ahora vamos del 29 al 37. Ya vimos que es la que pintaron, ¿verdad? Los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Del 29 al 37. ¿Lo tiene? Y aconteció que a la medianoche Jehová, fíjense, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y todo el pueblo su masa, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata
y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucón, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? No les pasó nada. Dice que fue muerto todos los primogénitos del pueblo de Israel. Todos. Perdón, del pueblo de Egipto. Y a los del pueblo de Israel no les pasó nada. Salieron victoriosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no tener miedo? Creer en Él, hacer su voluntad, obedecer su palabra. Creer que a través de esa sangre nosotros somos limpios, somos cuidados, somos guardados. Pero ¿qué tenemos que hacer? No abusar de la misericordia de Dios, lo que yo les decía. ¿Sí? Ser obedientes, no demostrarle a nadie, no, yo soy hijo de Dios y soy intocable. Porque mucha gente así se expresa. Retan. ¿Sí? Tenemos nosotros que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que nos conduzcamos como Él quiere. ¿Sí? ¿Cuántas veces, fíjense, cuántas veces hemos visto el poder de Dios y aún así tenemos miedo? Éxodo 14. Éxodo 14, del 1 al 30. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios y aún así tenemos miedo? Éxodo 14, del 1 al 30. ¿Lo tiene? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón diría de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Belsasefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Paramos tantito en el 10. A ver, el pueblo de Israel que había visto el poder de Dios. Dice en unos versículos anteriores que salieron con mano poderosa. ¿Sí? Habían visto que habían sido librados de las plagas, que habían muerto todos los primogénitos y en ellos no pasó nada, que cómo habían salido del pueblo de Egipto aún siendo esclavos. ¿No? Habían visto el poder de Dios. Entonces, ¿por qué temieron? ¿Por qué tuvieron miedo? Vamos a
volver a leer el 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Paramos en el 12. A ver, ¿quién clamó a Dios cuando estaban siendo esclavos? El pueblo. ¿Acaso Moisés los fue a buscar? Dios buscó a Moisés para usar su vida para ir a sacar al pueblo de Egipto. ¿Sí? A veces nosotros culpamos a los demás de tener miedo. Nosotros le echamos la culpa a todos y menos decimos: ay, sí, siento miedo de esto, tengo duda de esto, siento temor del otro. Y empezamos a buscar culpables. Le estaban reclamando a Moisés de algo que él no hizo. Dios había llamado a Moisés para sacar al pueblo de Israel, que fue todo lo que ellos le estaban diciendo. Cuando nosotros reconozcamos que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y por eso estamos permitiendo el miedo, y no echar culpables o no echarle la culpa a los demás de lo que nos está saliendo mal. ¿Sí? Porque somos bien fáciles. No, es que tú tienes la culpa. No, es que mi esposo. No, es que mi hijo. Es que mi esposa. Es que mi vecino. Es que mi mamá. Es que mi papá. Echamos la culpa a todos y menos reconocemos que nosotros estamos ocasionando eso. Dudar de Dios, el tener miedo. ¿Sí? Y Israel había visto el poder de Dios y estaban dudando, tuvieron miedo, le reclamaron a Moisés de que ¿para qué los había sacado si ya tenían sepulcros? 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y la gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los ejércitos. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza.
y todos los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿No los había librado Dios? ¿No los libró y les volvió a demostrar su poder? Una vez más. Una vez más. ¿Cuántas veces Dios nos ha demostrado su poder? ¿Cuántas veces Dios nos ha demostrado que está con nosotros? Entonces, porque a veces tenemos miedo. Entonces, porque a veces dudamos. Entonces, porque a veces no creemos. Entonces, porque a veces ponemos en duda lo que hemos visto. El pueblo de Israel había visto maravillas, había visto tantas cosas. Y si leemos, dice, tuvieron miedo. Y si leemos, tuvieron miedo. Y si leemos, tuvieron miedo. ¿O no? ¿Qué pasa con nosotros? Y les digo, les estoy hablando en general porque ¿por qué? Porque a veces tenemos miedo de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sintió usted miedo? Sí, pero sí, porque me hice, yo ahorita lo acabo de comprobar, porque yo no perdí esa cosa de que hay me va a atacar, o lo que dijeron me va a perjudicar. No, ya lo tengo, Con la palabra del Señor. ¿Sí? Claro. Porque el enemigo, eso es lo que él quiere. Tambalearnos. Que tengamos duda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dios a través de su palabra nos habla, así como al pueblo de Israel le mostraba y le mostraba y le mostraba y le mostraba. y más que miedo con un tiempo, sí, pero que sobrepuso. Así es, porque eso tenemos que hacer nosotros. Sí, el mundo está ahorita bombardeando con noticias, con que ya hay acá y que ya hay allá y que ya está más cerca y que cada vez y ahora ya es más. Y vemos que ahora ya están. Todos los casos están sobre. Y ahorita inclusive los americanos analizan. Hasta el muchacho de la basura dice, no saben la vida. Fíjense. ¿Qué pasa? Esto que está pasando está escrito, ¿no? Claro. Todo está escrito. Entonces, Todo está escrito. nos están empezando a espantar cuando apenas está empezando. Que dice la palabra que es el principio de dolores. Pero todavía no se ve. Pero que todavía no. Bueno, la fuerte, pues yo creo que les va a dar miedo, van a morir de un infarto. ¿Y cuánta gente no pasa eso? Por el miedo. Por el miedo. Yo creo que ahorita la gente está muriendo no por el dichoso coronavirus, sino por el miedo, la pandemia que hay, y que todo el mundo... O sea, médicamente, por ejemplo, médicamente, ya no vamos a hablar, por ejemplo, de todo lo que está pasando, pero médicamente, si nosotros empezamos a permitir
miedos, si empezamos a permitir dudas, si empezamos a permitir qué pasa con nuestro cuerpo, bajan las defensas, empezamos a estresarnos, empezamos a permitir, y cuando vemos, ¿sí? Es cuando nosotros, los que conocemos de Dios, los que estamos estudiando, estamos orando, Señor, guárdanos, protégenos, líbranos, haznos fuertes, Señor, haznos invisible ante todo lo que está pasando, fortalécenos. ¿Sí? Pero como dice, todo ya está escrito. ¿Y podemos ir en contra de la palabra? ¿Podemos ir en contra de lo que Dios ya nos dice a través de ella? Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Se está arrepintiendo? No, está más preocupada porque tenga que comer que en verdad por ponerse a orar. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver sobre la comida. ¿Sí? Y que no porque uno les desea a los demás, pero lo que les puede pasar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Ok, hay gente que tiene dinero para surtirse a lo mejor para un mes. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero hay gente que no. ¿Sí? Hay gente que no tiene, que no dice, ay, pues hoy tengo 1,000 pesos y ahorita voy y me surto para mínimo 15 días. Y si le pasa lo del granjero. Ajá. Y le digo, ahorita vamos a ver lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, o sea, no conocedores, sino que estamos estudiando la palabra? ¿Sí? Así como vimos cómo Dios les indicó que pintaran esos dinteles de las puertas, nosotros orar y declarar nuestra casa sana, libre y en victoria. ¿Sí? Ay, no voy a venir, es fulanita porque tiene alta gripe y me va a venir a contagiar. ¿Sí? Apenas el martes fuimos a desayunar con mis papás y me dice, mamá, ¿y ahora cómo nos vamos a saludar, no? Y le hace a mi esposo así como codiéndose, ¿no? Y dice, ahora te voy a saludar así. Y mi esposo dice, ay, no, yo no voy a saludar así. La jala y le da un abrazote y hasta le hizo cosquillas a mi mamá. ¿No? O sea, ¿pero qué pasa? Si mi esposo dice, ay, sí, así, así nos saluda, va a decir, no, pues en quién confía. ¿Sí? Nosotros tenemos que hablarle a la gente y decirle, ¿sí? Porque, ¿por qué? A ver, es lo que yo digo, ¿por qué no se cuidan de no pecar? Esa es muerte eterna. ¿Por qué no se cuidan de no estar mintiendo, enojándose, maldiciendo? ¿Por qué? Ayer fue un dato curioso, no sé cómo decir. Yo llegué a comprar pollo y me dice, no voy a llevar más pollo porque parece que ya no me van a... Yo no lo voy a necesitar ahorita. Pero es que no, sí. Bueno, los que tienen que se surtan, yo no tengo. Pasa. Lo que me despachaba llegó otra señora y me comienza a hablar por la luz. Testigo de Jehová, y llega otra de otra iglesia, fueron varios, ¿no? Y todos hablaban así de lo mismo, ¿no? Y le digo, bueno, entonces, si creemos en Dios, si creemos en Dios, ¿por qué tanto susto? ¿No? O sea, no le veo el caso de llevarme tanto pollo que se echa a perder, se aprieta la no. Y se queda así la muchacha así, pensando, ¿no? Así, ¿verdad? Yo también eso digo. Y le digo, todos tienen que creer. Le digo, mire, estaba la testigo de Jehová. Dice, no, es que tenemos que ver a la vez. Usted no es necesario. ¿Usted qué religión? No es necesario decir la religión. Le digo, yo más bien tengo una relación contigo. Le digo, y lo que yo aprendo, le digo, con esa palabra, es no tener miedo. Más bien debemos de preocuparnos de no hacer todo lo contrario que los demás hacen. No tomar, no bailar, no esto, no el otro, no. O sea, cosas que ellos hacen.
Y se quedó así como que sorprendida, ¿no? Yo también me quedé así. Y le digo, pues yo creo en el que me presentaron y yo lo tomé. Con mi palabra, que nos crean. Así es. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Que obedecerlo. ¿Sí? Tenemos que estar haciendo lo que Él nos dice que hagamos. A ver, pregunta, ¿cuántas veces nos ha dicho, déjense de enojar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Muchas veces nos ha dicho que del enojo. A ver, ¿nos estamos cuidando de no enojarnos? Y ayer pasaban en la televisión un programa de exactamente de enojo, lo que traen los enojos. Así es. Se ve uno de ¿Pero que nos ponemos un cubreboca para no enojarnos? A ver. No. Es de adentro. Señor, ayúdame a no enojarme. Ayúdame a no pelear, a no ser iracundo, a no ser grosero, a no esto. ¿Sí? Pero ¿qué es más fácil? Ay, no te vas a contagiar, me pongo el cubreboca y... No. A ver, da sobre la que les decía sobre la comida. Miedo de no tener comida. Éxodo 16, del 1 al 21. Miedo de no tener comida. De lo que está pasando. Éxodo 16, del 1 al 21. A ver, hacemos la mano. ¿Quién hemos cuidado de no enojarnos durante esta semana? ¿Cuántos nos hemos cuidado esta semana de no enojarnos? Yo sin el criterio que me regresaron, no me hicieron dar el trabajo ahora. Pero a lo mejor el Señor es lo que usted quiere de que se cuide, de no enojarse y no abrir una puerta, ¿no? En regalo, sí, me molestó que me vean regresado El trabajo. del trabajo. Sí, porque nuestra carne quiere decir y hacer. ¿Lo tienen todos? 16. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si aún anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él para nosotros. ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel,
miraron hacia el desierto. He aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana. ¿Les dije hasta? Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Y luego que el sol se calentaba, se derretía. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? De todo se quejaba. Y desobedecían. Porque les decía que recogieran lo necesario. ¿Y qué pasaba? Agarraban de más. ¿Y qué le pasaba a ese pan? Se agusanaba y se echaba a perder. Ahorita, ¿qué está pasando con la gente? Está comprando por comprar. ¿Sí? Y a ver, verían caducidad, verían que no les hace falta, verían que no. ¿Sí? Porque la gente está tan asustada, tan contaminada, tan temerosa, que están agarrando cosas que ni al caso. Ayer estaba observando y está ahí la tienda, ¿no? Y cómo llevaron de papel sanitario, llevaban garrafones De cloro. de cloro. A ver, ya se acabó el desinfectante, ya se acabó no sé qué, ya se acabó no sé qué, ya se acabó tantas cosas. Por tanto, cloro. A ver, ¿miedo a qué? ¿A quedarse sin comer? ¿Sí? Hasta ahorita nosotros, ¿cuándo nos hemos quedado sin comer? Dios nos ha suplido, Dios nos ha dado, ¿sí? Pero la gente está tan temerosa, ¿sí? Que ya está siendo como el pueblo de Israel, y aún cristianos, ¿sí? Se están surtiendo y están comprando cosas que ni al caso. ¿No confiamos en Dios? Decía, ¿no? Que iba a ser su granero. ¿El granero? ¿Qué hizo? Allá no le cabía, entonces construyó otro más grande para meter todo. ¿Y qué le dice? Tonca le dije. ¿No sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿Y de qué le sirvió haber construido otro granero más grande? De nada le sirvió. ¿Sí? No está mal que nosotros tengamos a lo mejor aceite, frijol, Sí, yo, por ejemplo, lo que sea. compro para un mes. Porque, bueno, Sí, porque pues así usted está acostumbrada, ¿no? Pero no porque quiera. ¿qué pasa? La gente está atemorizada, está comprando por temor, ¿sí? De que ya oyó a fulanita, ya oyó a su vecinita, ya oyó a su amiguita, que se van a quedar sin comida. Que los súper ya están sin nada. ¿Sí? Y empieza a entrar el pánico, el temor, el que no, que yo voy a hacer. A ver, a lo mejor compro un bulto de frijoles y ni frijoles comen.
mejor come atún, y mi atún se caduca y ya no lo comieron. O como dice mi esposo, el cloro, ajá, para desinfectar, ¿qué? ¿Sí? No hay nada y ya, mientras ya se le dio una enfermedad por tanto cloro. ¿Sí? Pero es la gente que tiene temor y está atemorizada y se está dejando atemorizar por los demás. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué te escondes y tienes miedo? Jueces 6. ¿Por qué te escondes y tienes miedo? Jueces 6. Jueces 6, del 1 al 10. Jueces 6, del 1 al 10. ¿Por qué te escondes y tienes miedo? ¿Lo tienen todos? Jueces 6, del 1 al 10. Dice, los hijos de Israel, fíjense, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué tenemos miedo y nos escondemos? ¿Por qué? Porque hacemos lo malo delante de Dios y no lo obedecemos. Porque Dios nos habla y nos dice, deja de hacer esto, no hagas esto, ves por aquí, no vayas por aquí, y no lo obedecemos. ¿Sí? ¿Israel tenía que haber estado en esta condición? No. Porque aquí se lo recuerda a Jehová. Yo los saqué de la tierra de Egipto, de una tierra de servidumbre, y los traje y los hice pelear con aquella tierra y se las di y todo, pero fueron desobedientes. Dice el 10, os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis habéis obedecido a mi voz. Les voy a leer con esta traducción. Dice, después los israelitas volvieron a pecar, fíjense, después los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Cuando los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Parecían como una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas.
Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas. Y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios. Dios les dijo que Él es único Dios verdadero y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven, pero no hicieron caso. ¿Sí? Los israelitas estaban en esa condición porque ellos mismos se lo buscaron, porque ellos mismos desobedecieron a Dios, algo que ya sabían, que no tenían que adorar ídolos, que no tenían que hacerse ídolos. ¿Qué está pasando hoy en la actualidad? ¿Sí? Los que dicen conocer de Dios, su ídolo es el dinero, su ídolo es el trabajo, su ídolo es la familia, su ídolo es la esposa, el esposo, los hijos, todo menos Dios. Por eso los israelitas se escondían. ¿Sí? Porque lo que les decía, ¿cómo le van a pedir a Dios si sabían que no estaban haciendo lo recto delante de Dios? Así es, por miedo se escondieron. Miedo cuando sabemos que no hemos obedecido a Dios. Fíjense, miedo cuando sabemos que no hemos obedecido a Dios y nos abandona. Primera de Samuel. Miedo cuando sabemos que no hemos obedecido a Dios y nos abandona. Y con estos versículos terminamos. Primera de Samuel 18. Adelante de donde estábamos, del 6 al 15. Y con estos versículos terminamos. Primera de Samuel 18. ¿O le vuelvo a repetir el título, hermano? Okay. Primera de Samuel 18. Del 6 al 15. Primera de Samuel 18, del 6 al 15. No. Primera de Samuel 18, del 6 al 15. ¿Lo tienen? Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, ¿no les falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadía 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viéndolo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Les voy a leer con esta traducción 18 del 6. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas
y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió a un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio, y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo 2 veces. Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso al frente de 1000 soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo, porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David, porque él era su líder. ¿Por qué miedo cuando sabemos que no hemos obedecido a Dios y nos abandonó? Si nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, si no obedecemos su palabra, Acá en el versículo 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, el cual iría. desvariaba en medio de la casa de David. Por haber tenido envidia, Dios lo mandó. Por envidia. ¿Sí? Entonces es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, cuidar las áreas, todas nuestras áreas, y hacer todo lo que a Dios le agrada y no permitir nada que a Dios no le agrade. ¿Sí? Y vamos a estar seguros de que Dios nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a librar, nos va a ayudar. Sí, tener esa fe, esa confianza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Pero tenemos que tener esa fe, declarar, ¿sí? Poner la palabra de Dios por obra. ¿Sí? Que no nada más quede en escucharla, en leerla, sino sentirla, vivirla. Así es, exactamente. ¿Sí? No tener miedo a lo que pueda hacer el hombre, ¿sí? Sino tenerle en verdad temor a Dios. ¿Sí? Que en verdad el temor a Dios nos haga dejar de hacer lo malo. Pero fíjate, yo vengo viendo que el Señor por medio De la palabra. me viene diciendo. Amén. Yo vengo, Gloria a Dios. como me viene diciendo en lo que tengo que estoy pasando. Amén. Gloria a Dios. Cómo me va Así es. diciendo, La va guiando me va a través de su palabra. Amén. Pues eso es lo que el Señor quiere. Se lo pedí anoche, le dije: Señor, ayúdeme, Señor, y dígame cómo. Así es. Y ella me lo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra que el Señor tenía para vos. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su mensaje. Porque Dios es bueno. Amado Padre, Jehová, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre, y tus misericordias se derraman, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, escudriñar tu escritura, Señor, ser más llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Sigue utilizando la vida de tu hija, de tu sierva, Señor, para seguir compartiendo, Señor, la sana doctrina que tú nos enseñas, Señor, en estas iglesias. Dios Todopoderoso, y una vez más, Señor, confirmar, Señor, que no debemos de caer en pánico, Señor, ni contaminarnos, Señor, de todo lo que las personas, Señor, aún personas que se dicen conocerte, Señor, están cayendo. Señor, y que todo está escrito, Señor, porque dice tu palabra que aún los escogidos serán engañados. Dios Todopoderoso, nosotros nos basamos, Señor, en lo que tu Espíritu Santo nos dice, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Dios Todopoderoso. Guarda, Señor, el regreso de cada uno, Señor, a sus hogares, Señor. Igual a los que están a la distancia, bendícelos, guárdalos y líbralos de todo mal. Que nos sigamos esforzando, Señor, Dios Todopoderoso, para obedecerte y hacer tu voluntad, Señor. Cúbrenos, Señor, que tus ángeles y arcángeles estén peleando por nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.